Estado de tensión en medio del teatro de paz de Nicolás Maduro. La hora cero ha llegado la designación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entra en vigor el llamado Cartel de los Soles, encabezado, según dice Estados Unidos, por Maduro. Pasa oficialmente la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Las suspensiones o reprogramaciones en las últimas horas de vuelos comerciales de al menos 6 compañías confirma que la amenaza estadounidense va muy en serio. Las fuerzas desplegadas en el Caribe Sur, comandadas por el portaaviones más letal del mundo, el Gerald Ford, están listas para lanzar fase de operaciones. Enseguida, en ángulo, vamos a hablar del impacto de esta medida. El presidente de Estados Unidos va a declarar la guerra a las organizaciones narcoterroristas. Esta operaba en aguas internacionales y se dirigía a Estados Unidos para inundar nuestro país con veneno. Y con el presidente Trump esos días se acabaron. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. Tenemos que desincentivar esta industria de estos terroristas y lo que están utilizando para inundar nuestro país con cocaína, heroína y fentanilo. De hecho, desestabilizan el Caribe en el proceso y los procesos de interdicciones tienen limitado o poco o ningún efecto disuasorio. Estas organizaciones narcotraficantes ya son conscientes de que podrían perder 5% de sus cargamentos, pero lo que ustedes sí han visto es los impactos en los barcos narcotraficantes. Lo están viendo tanto en el Pacífico como en el Caribe. Esto es una operación antidrogas, así que si paran de enviar botes con drogas, pararemos esto. Vamos inmediatamente a revisar cuáles serían las repercusiones, al menos las identificables. Persecución al Cártel de los Soles y también a sus cómplices. Bloqueo financiero a jefes y aliados del grupo designado. Es delito dar apoyo a una organización designada. Aquí tenemos otro punto. Opciones militares permitiría a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tener justificación legal para posibles intervenciones sobre el terreno. Esto en busca de capturar o neutralizar a los señalados capos del grupo designado. Y también está la presión internacional. Permitiría a Estados Unidos buscar el apoyo estratégico y diplomático de sus aliados para realizar y acabar con la amenaza que significa la organización terrorista extranjera designada. Por supuesto, ha habido reacciones de parte del régimen de Maduro. Ha calificado como ridícula patraña, lo ha dicho textualmente, la declaración de organización terrorista extranjera. Miraflores considera inexistente el Cártel de los Soles. Ha reiterado, según lo han dicho el madurismo, que Estados Unidos está detrás de una intervención ilegítima y supuestamente de una operación de cambio de régimen en Venezuela. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy para hablar sobre las implicaciones sobre la hora cero, como lo hemos mencionado, en Estados Unidos. Voy a darle la más cordial bienvenida. Me acompaña Ana Julia Jatar. Ella es editora adjunta de El Tiempo Latino en Washington. También es integrante de la Junta Directiva de Venezuelan Association of the US y de la Junta Directiva del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerla, Ana Julia, en este espacio. Un placer para mí, de verdad. Un momento muy importante para conversar. Gracias. Gracias también por aceptar esta invitación. Un gusto tener el criterio, conocimiento también de Fernando Bacotti. Él es capitán de navío en retiro de la Armada Nacional de Uruguay, ex consejero de Seguridad de la ONU. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ruth, en particular. Y esperemos que tener un buen intercambio. Gracias por estar con nosotros. La bienvenida también a Andrés Úsuga. Él es magíster en inteligencia estratégica. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación, al canal y a mis contertulios. Un gran saludo desde Colombia. Gracias a los tres por participar. Primero quiero empezar con una ronda rápida, la versión de ustedes para sintetizar el momento actual que se está viviendo. Antes de entrar en materia,
¿Qué implicación tiene para Venezuela el hecho de que Estados Unidos haya incluido en este caso al Cartel de los Soles, que dice Estados Unidos es liderado por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, por Padrino López, entre otros, como organización terrorista extranjera? ¿Qué significado, relevancia tiene? Una versión muy corta de los tres para luego entrar en materia. Empiezo con usted, Ana Julia, adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar por las últimas palabras, creo que fueron dichas por el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela, el pueblo venezolano decidió un cambio de régimen a través de las elecciones de hace más de un año. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahora no es un cambio de régimen, es la aceptación de que existe un gobierno que ha usurpado el poder de manera ilegítima. Para los venezolanos, incluida yo y mi familia y mis amigos que están allá, esto significa una esperanza de recobrar la democracia, porque el terrorismo que están sufriendo los venezolanos al interior del país es un terrorismo palpable todos los días. Hay terror y lo que se quiere es vivir en democracia. Y la oposición venezolana, y con esto termino esta primera ronda, la oposición venezolana ha sido muy consecuente con todos los métodos pacíficos de lucha para recuperar la democracia. Y voy a terminar así con esto. Si el gobierno de Nicolás Maduro y los generales de Soles, del Cartel de los Soles, no se hubieran metido en crear un ecosistema narcoterrorista que está impactando de manera clara y definitiva la paz y la tranquilidad del poder, y utilizando esos recursos del narcoterrorismo para oprimir a los venezolanos, quizás a lo mejor él se hubiera quedado por el resto de su vida allí. Pero como se metió y creó este ecosistema comprobado, lo que está comprobado no solamente por los Estados Unidos, sino por otros gobiernos aliados, entonces estamos en esta situación en la cual el Cartel de los Soles está declarada una organización terrorista, y por lo tanto puede ser target y víctima de, como otros casos en los cuales se ha atacado al terrorismo por parte de los Estados Unidos. Ana Julia, ya vamos a hablar de los otros casos, de por qué ahora es diferente. Ahora, muy brevemente, le voy a dar la palabra al capitán Bacotti con respecto a esta declaratoria. ¿A qué nos enfrentamos? No solo en Venezuela, en la región también. ¿Cuál es su criterio? Muy breve su intervención para luego entrar en materia. Adelante. Lo que estamos viendo no es una operación más contra el narcotráfico, es un cambio de etapa, desde mi punto de vista. Desde 2020, Estados Unidos viene construyendo el caso de un Maduro narcoterrorista. Lo acusó formalmente, puso precio a su cabeza y empezó a sancionar a todo su círculo. En 2025 ese guión se acelera. Primero se sanciona el Cartel de los Soles como red terrorista global, ahora se lo declara organización terrorista extranjera y se lo presenta como un grupo encabezado por el propio Maduro. Eso permite reetiquetar el problema. Ya no sería un régimen autoritario que trafica drogas, sino una organización terrorista que controla a un Estado, como lo sabemos. Paralelamente, en el terreno militar, y esto es importante, el Caribe se militariza como no veíamos desde hace décadas. Portaaviones nucleares, destructores, submarinos, drones, bombarderos, fuerzas especiales. Todo esto acompañado de más de 20 ataques letales que ya llevamos contra embarcaciones acusadas de transportar droga por el Mar Caribe y por el Pacífico. Más de 80 muertes. Sigo luego. Gracias, capitán. ¿En qué momento estamos? También la misma pregunta. Porque hay muchas posturas, se abren algunas ventanas de esperanza. ¿Cómo lo ve usted? Andrés. Sí, Ruth, mira, yo creo que estamos pasando, y coincido con el capitán, en una escala más, en una etapa más del cerramiento, de la tenaza que empiezan a hacer ya no solo, y creo que esto es relativamente importante, ya no solo el Ejecutivo, o sea, la presidencia de los Estados Unidos, sino con la colaboración de la rama judicial de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque toda esta cantidad de situaciones que se han venido escalando y lo que empieza a pasar en el Caribe desde hace ya algunas semanas,
tiene que ver con que pasamos de lo que intenta decir el régimen de Miraflores, que es un tema simplemente geopolítico, que es la derecha contra la izquierda, o que es el imperialismo yanqui contra el pobre régimen venezolano, y sería eso, en ese orden de ideas, un contexto geopolítico. Estamos pasando a un macro o a un marco distinto de un crimen internacional que se vincula precisamente a quienes están detentando el poder desde Caracas. Entonces yo creo que sí es supremamente importante, porque es Estados Unidos intentando o mostrándole ya no solamente a sus conciudadanos que se ven afectados por el Cartel de los Soles, por el Tren de Aragua, sino también a la comunidad internacional, como deben tener una cantidad de documentación y de pruebas en contra de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, inclusive, por ejemplo, de gente que no suena, como el hoy embajador de Venezuela en China, que es Remigio Ceballos. ¿Y de dónde debe estar saliendo toda esa información? Pues simplemente de las declaraciones, como lo hemos venido diciendo inclusive en otros espacios, del señor Hugo El Pollo Carvajal, de el general Figuera y del general Cliver Alcalá. Creo que es importante que esas declaraciones que están surtiéndose en las autoridades judiciales de los Estados Unidos están dando el resultado para poder seguir cerrando el cerco. Ya. Vamos a hablar de ese cerco que cada vez se cierra más y poner más argumentos sobre la mesa, porque ahora es diferente. Ya lo mencionaba hace un momento a Ana Julia, y la palabra nuevamente Ana Julia. Usted empezaba su intervención diciendo: es un momento de aceptación, de esperanza, se abre este capítulo. ¿Por qué? Ahora sí, ya con todos sus argumentos, ¿cómo ve esto de la declaración del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, todas las implicaciones, además de las operaciones que, según dicen entendidos, podrían realizarse en Venezuela? Muchas gracias. Sí, mira, lo que sucede es, como yo repito, la oposición venezolana ha sido una oposición pacífica y no tenemos armas. Y allá hay un régimen que está usurpando el poder. Ahora ese régimen ha sido catalogado y con muchas pruebas. Tienen recabando pruebas desde el año, por lo menos desde el año 2010. Y estas pruebas han llevado allá con fotos, declaraciones del Pollo Carvajal, como se ha dicho aquí, y de otros y exmilitares, de que hay esquemas sofisticados de lavado de dinero, hay puntos de control que están absolutamente protegidos por la Guardia Nacional venezolana, hay embarcaciones protegidas por la Guardia Nacional venezolana, toda la logística, hay pistas de aterrizaje clandestinas, hay alianzas de la FARC y del ELN con el gobierno venezolano, que utiliza todas las instituciones del Estado, interna e internacionalmente, para traficar drogas, para utilizar organismos y organizaciones terroristas y guerrilleras para sus objetivos, financiar esas organizaciones terroristas como Hezbollah, FARC, ELN. El gobierno de Irán también está comprometido en esto. Y eso está comprobado, hay pruebas. Por lo tanto, los Estados Unidos los ha declarado al Cartel de los Soles, después de haber organizado pruebas y tener confesiones de personas que en el pasado habían participado en ese cartel, para atacar de manera directa a aquellos responsables de este ecosistema, como lo llamo yo, narcoterrorista. Hasta hace poco, ¿verdad?, había mucha confusión con respecto a estas naves que habían sido hundidas porque eran solo narcotráfico y que cómo es posible que no las pararan. Bueno, ahora ya no es solamente narcotráfico, ahora es terrorismo. Y yo quiero recordar, y me corrigen las otras personas que están en este diálogo, que desde que Al Qaeda tuvo ese gran, ese 11 de septiembre, Estados Unidos tuvo que cambiar
su estrategia internacional y declaró a los terroristas enemigos independientemente del lugar geográfico en el cual se encontrase. Entonces eso marcó un hito, un cambio importante. O sea, aquí no hay respeto a límites geográficos cuando Estados Unidos declara una organización como un enemigo terrorista. Entonces a mí me parece que en el caso de Venezuela, lo que comenzó anoche a las 12 de la medianoche, que es el haber declarado al Cartel de los Soles una organización terrorista internacional, ningún miembro del Cartel de los Soles se encuentra a salvo en ninguna parte de Venezuela ni del mundo en este momento. Entonces esto es una presión máxima para que acepten que perdieron las elecciones, que se tienen que ir y que acepten también y que se pongan de alguna forma a la orden de la ley venezolana y de la ley internacional. Por eso es que hay esperanza. Por eso, porque tenemos a la primera potencia mundial y a los grandes aliados democráticos del hemisferio con el pueblo venezolano que decidió un cambio de régimen hace más de un año. Por eso es que tenemos mucha esperanza. Mucha. Ana Julia. Vamos a dejarlo hasta ahí antes de darle la palabra al capitán Bacotti. Además de este despliegue enorme que se ha visto en los últimos días de Estados Unidos, quiero comentar con usted la importancia o esta coincidencia que se va a dar. Está previsto que hoy acuda a Puerto Rico el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, estamos hablando del general Dan Kane, coincidiendo con esta entrada en vigor de la declaratoria de la organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles. Estamos hablando del más alto cargo militar del Pentágono que va a estar en la isla, donde el Comando Sur justamente tiene su base principal para la operación Lanza del Sur. Un comunicado del Departamento de Guerra informó que los oficiales también visitarán y van a agradecer a los marineros que operan en el mar por su servicio dedicado e inquebrantable en el área de responsabilidad del Comando Sur. Está previsto que el jefe del Estado Mayor Conjunto llegue hasta el portaaviones, el Gerald R. Ford, que está apostado en el Caribe, y evalúe a bordo las maniobras de sus hombres contra el narcotráfico. ¿Qué le dice a usted esta visita que coincide con esta denominación? Lo escuchamos, capitán. Gracias. Creo que tenemos que ver este tablero desde arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Gerald Ford llega desde otra zona del mundo. Es la plataforma militar, marítima militar, más importante que tiene Estados Unidos. Es su mascarón de proa del poder militar y naval. Y Estados Unidos siempre proyecta históricamente su poder desde el mar, ¿verdad? Y ha atravesado en este conflicto desde septiembre todas las etapas que indican su doctrina naval de manifestación y de proyección del poder. Primero la presencia, después la interdicción, y la tercera etapa es lo que se viene ahora, apoyada por la diplomacia y esos decretos legales. Fueron escalones, fueron puntos que se han venido cumpliendo, y ahora queda las operaciones militares. Es la tercera etapa de esa proyección del poder naval. La presencia de esta importante autoridad, jefe de Estado Mayor, indica que algo va a suceder en breve. Yo pienso que ya está sucediendo. Como también pienso que las operaciones que se hablan de inteligencia en Venezuela hace años que se vienen haciendo. Porque no son solo las declaraciones del Pollo Carvajal o de lo que pueden haber sacado de los propios sobrinos de Cilia o de Alex Saab. No, tienen información de mucha más gente anónima debido a las operaciones que han venido realizando por más de 10 años dentro de Venezuela. Creo que está armado el cerco, creo que es muy potente como cerco y como operación naval, es muy grande, se blinda, pero además, como ya lo dije en la cadena, esto le está enviando un mensaje muy potente a China, a Rusia, a Irán. Está marcando su territorio Estados Unidos. Mensaje potente. Andrés, quiero darle la palabra, algo que acotar. Eso también lo han citado algunos analistas. Mensaje potente a los amigos que antes defendían a Maduro y ahora prefieren guardar silencio.
Hay otros aliados en la región que dicen no estoy de acuerdo con intervención militar, no apoyo a Maduro. También el día de hoy conocimos estas declaraciones de las últimas horas del presidente de Colombia, quien siempre ha defendido a capa y espada a Nicolás Maduro. ¿Qué podemos acotar sobre esto que menciona el capitán, de estos mensajes que tiene la intervención de Estados Unidos, estas operaciones, esta denominación al Cártel de los Soles para otros países? Sí, a ver, Ruth, yo creo que será importante y acolitando también la declaración del capitán. Sí, creo que no solamente es a los países que buscan luchar por la hegemonía a nivel mundial, sino es un mensaje muy claro, sobre todo a Hispanoamérica, a Suramérica. Fíjate que Brasil, el señor Lula, con todo y su anti-imperialismo, no ha querido hacer algún tipo de manifestación pro Venezuela o pro régimen venezolano. Ecuador ha ido haciendo lo propio con el presidente Noboa, y creo que a toda esa cuenca del Caribe, que es ese triángulo entre Caracas, Managua y La Habana, creo que evidentemente se está marcando el territorio como que el Caribe vuelve a ser del dominio, o como lo han llamado muchas veces, el patio trasero de los Estados Unidos, y que no va a permitir que ingresen, pues ya hoy, grandes armadas como es China, inclusive Rusia, que tiene su propio problema con el tema de Ucrania, pero tampoco otros países grandes como Irán u otros que han ido aupando o que quisieran proteger al régimen venezolano. Entonces yo creo que el mensaje geopolítico es muy claro, pero respaldado, como lo dije anteriormente, en pruebas, en documentos y en soportes de un acervo jurídico muy importante, porque no es solamente un tema de espacios geoestratégicos, sino adicionalmente de un tema macro de crimen internacional. Ana Julia, el hecho de que movimientos en territorio venezolano previo a la designación del Cártel de los Soles. Voy a citar aquí lo que ha puesto en consideración un medio de comunicación que incluye la salida de diplomáticos de Venezuela. Así al menos lo ha afirmado la corresponsal de seguridad nacional del canal Fox News. Estamos hablando de Jennifer Griffin. Esta periodista ha dicho que la administración del presidente Donald Trump podría llevar a cabo operaciones encubiertas junto a la CIA. De esta manera lo decía. Dato: Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, actualmente se encuentra en Ginebra con el secretario del Ejército de Estados Unidos negociando con los ucranianos lo que se considera un documento que detiene los combates en Ucrania, otorgando a Rusia concesiones como el control de territorio ucraniano que el ejército ruso aún no controla y prohibiendo a Ucrania su futura adhesión a la OTAN. Estas conversaciones en Ginebra tienen lugar en vísperas de lo que parece ser un esfuerzo masivo de Estados Unidos para expulsar a Maduro de Venezuela, un país rico en petróleo, aliado ruso en la esfera de influencia estadounidense. Rubio lidera las conversaciones después de negar a los senadores estadounidenses que el plan de Ucrania era un plan de Estados Unidos, implicando que era un plan ruso, y luego negarlo en un tuit hoy mientras estaba en Ginebra. Esto como informes de diplomáticos saliendo de Caracas, vuelos cancelados debido a la masiva concentración militar estadounidense en las costas de Venezuela y planes para que Estados Unidos comience operaciones encubiertas dirigidas por la CIA y supuestos planes para lanzar volantes exigiendo la renuncia de Maduro. En otras palabras, un cambio de régimen que Rubio ha defendido durante mucho tiempo. El acuerdo con Ucrania parece estar vinculado a las inminentes acciones estadounidenses en Venezuela, según el momento y los informes públicos. Ana Julia, ahí estaba pues todo un resumen que hacía esta periodista con respecto a esto que se negocia, hablando de Rusia, de Ucrania, pero también sobre Venezuela, sobre Maduro, sobre esta salida que usted hace un momento, pues ojalá, dice, pueda llegarse o llevarse a cabo la salida de Nicolás Maduro. Son pasos que se van conociendo, que van aportando en algo lo que podría pues desarrollarse, lo que está ahora pues en materia, que es la inclusión de este nombre, el Cártel de los Soles, como organización terrorista extranjera, y lo que podría venir más adelante. ¿Cómo ve usted estos reportes, estas alertas que se dan de personas que tienen mucho vínculo con la Casa Blanca?
Bueno, mira, Marta, yo quisiera, perdón, Ruth, yo quisiera decir lo siguiente. Yo creo que esto no tiene marcha atrás. Yo creo que aquí hay una disposición por parte del gobierno norteamericano de poner orden en el Caribe. Como se mencionaba antes, el Caribe había sido casi que decretado el mar de Venezuela y de Cuba y del narcotráfico y el impacto del petróleo venezolano en los países del CARICOM ha sido muy importante, sobre todo en las decisiones de la OEA durante años, votando a favor de un régimen como el régimen de Hugo Chávez y el régimen de Maduro, por el poder del petróleo en todas esas islas del CARICOM. Yo creo que eso ha cambiado radicalmente y creo que el tono de América Latina está cambiando, porque acaban las elecciones en Argentina, las mismas elecciones en Chile, las elecciones en Bolivia. Bueno, y las elecciones que nosotros los venezolanos ganamos hace más de un año, eso ha dado una onda, una nota, en la cual yo creo que el gobierno norteamericano siguiendo, porque yo he seguido esto durante muchos años, los planes que desde hace más de 15 años tiene el Pentágono, es decir, precisamente que ahí se estaba generando una alianza narcoterrorista internacional. Yo creo que ya dijeron esto se acabó. Ahora, ¿cómo se va a acabar? Bueno, hay distintos planes. Yo no tengo acceso a eso, pero sí puedo decir que esto no tiene vuelta atrás. ¿Va a ser algo pacífico? ¿Va a ser algo ajustado, digamos, a la razón? Y no lo sé. Conociendo la psicología de un Diosdado Cabello y de un Maduro, creo que ellos van a tratar de utilizar guerra de guerrillas, van a tratar, pero no nos tenemos que asustar con esto, porque esa también es una, ¿qué te voy a decir? Un arma que están utilizando aquellos. Bueno, no alboroten allí la cosa en Venezuela, porque eso se puede convertir en un Vietnam, no, nada de eso. O en un Irak, no, nada de eso. Los venezolanos tenemos una tradición democrática. Y estamos organizados dentro de Venezuela, bajo el liderazgo de María Corina Machado, fuera y dentro de Venezuela, para hacer una transición democrática, inmediatamente salga Maduro del poder. Entonces esto no tiene vuelta atrás. Yo no veo al gobierno norteamericano, y más bien lo que estoy escuchando hoy de unos amigos del gobierno de Argentina es que las alianzas se están consolidando y los defensores de la democracia en el hemisferio están dispuestos a dar esta lucha junto con los Estados Unidos para que Venezuela recupere su libertad y que para que puedan salir los 1000 presos políticos que están sufriendo. Mira, en Venezuela han asesinado a adolescentes que salieron a estar felices por las elecciones del año pasado. Es un régimen terrorista interna y externamente. Gracias. Ana Julia, debo irme a un pequeño corte comercial. Seguimos luego en este debate en ángulo. Paso a nuestros anunciantes. Antes vamos a recordar rápidamente, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras declaradas por Estados Unidos hay 76 nombres. Desde hoy, el Cártel de los Soles comparte denominación con grupos como... Estamos hablando de Al-Qaeda, de Hezbollah, de Hamas, el Estado Islámico, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco, Nueva Generación, y también está el Clan del Golfo, entre otros. Volvemos enseguida, esto es Ángulo. Este fin de semana, el diario The Washington Post informó que una de las estrategias de presión que habría contemplado Estados Unidos sobre el régimen venezolano es el lanzamiento de volantes desde aeronaves en Caracas con el ofrecimiento de la recompensa, $50 millones por Nicolás Maduro, esto por vincularlo con el narcotráfico. Hace 3 meses, recordemos, estas recompensas han quedado duplicadas para llegar a ser
las más altas de la historia ofrecidas por Washington contra sus enemigos. Recompensas que también están dirigidas contra Diosdado Cabello con $25 millones y también contra Vladimir Padrino López con $15 millones. Seguimos aquí en Ángulo. Capitán Fernando Bacotti, ¿cuál podría ser el efecto, el mensaje real de lanzar estas volantes en Caracas? ¿Qué efectos podría tener dentro de la población que no haya tenido hasta ahora o dentro del entorno cercano de Nicolás Maduro, hablando de los cuerpos militares, por ejemplo? Bueno, Ruth, esto se enmarca dentro el contexto de lo que es esta guerra híbrida. Hace más de 3 años y medio, cuando comenzó la guerra de Rusia y Ucrania, yo trataba de explicar que se estaba entrando en un periodo de una guerra híbrida que no habíamos conocido todavía. Una guerra que no sabíamos cómo se iba a manejar por todos los medios que se estaban empleando: tecnología, desinformación, mala información, presión psicológica, política, económica, todo lo que constituye el universo de las guerras híbridas. Esta guerra supera todo eso, en su comienzo al menos. Pienso que hay una estrategia muy importante que es la negociación forzada que está empleando Estados Unidos mediante la presión combinada militar, económica y judicial. El hecho de lanzar estos volantes es algo que ya se ha hecho en otras campañas militares, en otras guerras. Esto ha sucedido, mira, en Vietnam, ha sucedido también en el 2006 en la guerra del Líbano, sucedió ahora en el conflicto de Israel-Gaza. No creo que tenga un gran efecto así determinante de que alguien vaya a buscar a Maduro, porque para cuando esto comience, que es hoy, no creo que Maduro se encuentre en el mismo lugar por más de determinada cantidad de horas, porque él está custodiado por un círculo que ya no está integrado por venezolanos, ¿verdad? Que evidentemente lo deben de estar moviendo para que no se encuentre siempre en la misma ubicación. Creo que esto es una guerra híbrida así de última generación, lo que está aplicando Estados Unidos. Y también pienso, como lo decía hoy al principio de mi intervención, que ya se han hecho operaciones encubiertas y que ya debe haber un plan para darle rápidamente una finalización a todo esto, porque en definitiva está el pueblo venezolano para sufrir estas operaciones, y toda Latinoamérica detrás. Está toda Latinoamérica alineada detrás de todo esto que puede suceder, ¿verdad? Así que bueno, esa es mi opinión. Fernando, usted dice ya no está, su círculo no está integrado por venezolanos. ¿Por quiénes está integrado? Eso punto número 1. Tiene que moverse de un sitio a otro. De hecho, sí llama la atención que en las últimas horas no se haya sabido ciertamente de declaraciones en cámara, como lo hizo hasta el viernes, que estuvo en este baile. Decías viernes, me voy a rumbear, que nadie diga lo contrario, en un evento de jóvenes que se lo veía ahí muy ameno, bailando. Ayer fue su cumpleaños número 63. ¿Qué puede estar pasando con Nicolás Maduro y con quienes lo acompañan? Nicolás Maduro está evidentemente guiado por ciertos estrategas de todo esto que compone lo que yo llamo la guerra híbrida, porque no es ni más ni menos que una guerra híbrida. Evidentemente, creo que su última aparición sonante fue la de la rumba, la de su baile en público. Su círculo de custodias está compuesto por cubanos, hay que saberlo. Es una mezcla de cubanos con algunos venezolanos de ultra confianza, porque cada vez le queda menos gente de confianza a Maduro en sus filas. Y hay otros intereses extranjeros, como los de Cuba, de tratar de defenderlo hasta que sea posible, ¿verdad? Pero también hay otras potencias que están trabajando o operando dentro de Venezuela, como es Rusia, como es China, en diferentes áreas, ¿verdad? O sea que Maduro en este momento está siendo guiado. ¿Hacia dónde puede ir esta guía? ¿Cómo puede cambiar, Andrés? Si usted está de acuerdo con lo expresado por el capitán Bacotti, ¿qué puede pasar luego con Nicolás Maduro, de quien, repito, en las últimas horas pues no se ha sabido nada, no ha habido un evento tan
tan ameno como se lo veía él en esas imágenes cuando bailaba el viernes pasado hablando de rumba. Sí, Ruth, yo creo que hay un tema que es supremamente importante de tomar en cuenta en este preciso momento, precisamente por lo que le preguntabas al capitán en la primera intervención, y es los militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también integra algo que no en todos los países se tiene, que es la Guardia Nacional, que es una especie de policía, pero tampoco lo es exactamente, tienen una generación ya completa dentro del chavismo, del madurismo. Esto es, para llegar a los más altos cargos o al último cargo de oficiales, que son los coroneles, se demora más o menos 25 años en una carrera militar promedio en Occidente. Entonces yo creo que ya hoy la Fuerza Nacional, Armada Nacional Bolivariana, es básicamente toda adoctrinada dentro del chavismo y posteriormente dentro del madurismo. Sin embargo, a pesar de ello, quienes están dominando, y precisamente es el tema de hoy en el programa, que es el Cartel de los Soles, son todos o casi todos de la misma generación. Son gente nacida entre los 5 primeros años de los años 60, 60, 61, casi todos del 63, liderados por Diosdado Cabello. Esa generación de militares que tampoco era de la misma generación de Chávez, fíjate tú, porque Chávez era como el 54 por ahí, era cuando Chávez dio el golpe, que era teniente coronel, ellos eran los tenientes. Esos tenientes, que son los que están mandando hoy, que son los que lideran el Cartel de los Soles, tienen permeada a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, no son los que están dominando la doctrina. Y como lo decía el capitán precisamente, pues son cubanos, del G2 cubano, también hay rusos, me dicen que también hay gente inclusive apoyándolos por parte de Turquía y de Irán. Y a pesar de ello, ellos también han empezado a sentir pues el hambre, ¿no? Es que comer de las cajas Club, como les decían antes, patrocinadas por Alex Saab y todo esto, ya llega que también le toca a los tenientes, a los capitanes, a los coroneles, empezar a sufrir las consecuencias de lo que se ha derivado del régimen. Entonces yo creo que a pesar de que tienen un buen soporte, este régimen corrupto, narcotraficante, terrorista, criminal, en sus Fuerzas Armadas bolivarianas, saben que no pueden confiar totalmente en ellos porque inclusive yo creo que, y habrá que decirlo, me lo puede confirmar la colega desde los Estados Unidos, para poder que María Corina hiciera el diseño de ganar las elecciones, contó con la anuencia o con la colaboración soterrada de muchos de esos militares y de la Guardia Nacional Venezolana, porque sin eso no hubieran podido rescatar el comprobante de las actas y mostrarle al mundo que evidentemente de nuevo se habían robado las elecciones del año 2024. Entonces creo que hay una dicotomía bien grande, pero ellos saben que no pueden confiar total y absolutamente en esas tropas. Me debo ir a una pausa comercial, le regreso la palabra para Ana Julia. Muy brevemente, ya a manera de conclusión, estamos hablando sobre la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de los Estados Unidos. Volvemos, esto es Ángulo. Nicolás Maduro y su régimen entran desde hoy en una cuenta atrás ante la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una categoría que convierte a este grupo en uno de los peores enemigos para la seguridad nacional de los Estados Unidos, una declaratoria que está en vigencia a partir de este lunes con la publicación en el Registro Federal por decisión del secretario de Estado Marco Rubio, quien considera que hay bases fácticas suficientes para su inclusión. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo. Muy brevemente a cada uno de mis panelistas, el tiempo nos ha quedado corto. Ana Julia, empiezo con usted, luego le doy la palabra a Andrés y cierro con el capitán Bacotti. La escucho, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, para concluir, yo quiero destacar 3 puntos. Uno, que estamos en un proceso de no retorno.
que en efecto Estados Unidos ya ha dado demostraciones de que esto va a tener que terminar con una negociación de alguna manera con el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Dos, que veamos al futuro, que veamos que con esto lo que podemos lograr es el retorno del presidente electo Edmundo González Urrutia, la salida de María Corina Machado de la clandestinidad, la liberación de 1.000 presos políticos y que el pueblo venezolano finalmente pueda salir a la calle sin miedo, porque para contestarle a Andrés, en efecto, la gran mayoría de los militares que estuvieron participando en las elecciones de hace un año colaboraron y son testigos del triunfo de Edmundo González Urrutia y del gran liderazgo de María Corina Machado. Entonces, yo diría a los oyentes y a los compañeros de panel y a ti, Ruth, que veamos en el futuro inmediato que con esta guerra híbrida, la presión psicológica debe llevar a este régimen a la negociación y podamos ver muy pronto a una Venezuela libre, trayéndonos a nuestro presidente electo y que María Corina Machado pueda salir de la clandestinidad. Y para ello, y con esto termino, yo creo que podrían venir algunos ataques militares que no necesariamente tienen que ser a personas, sino que podrían ser, por ejemplo, a pistas clandestinas, a fábrica de armas iraníes o a laboratorios de drogas que están entre los targets del gobierno americano. Así que miremos con optimismo la democracia y la libertad para Venezuela y América Latina. Y muchísimas gracias por haberme dejado participar en esto. Ok. A modo de conclusión, yo creo que si bien es cierto, se puede tomar en cuenta esto como el final countdown de lo que va a empezar, de la operación que puede iniciar, que aún no sabemos, pues precisamente por lo secreto de la misma, sobre si va a ser una extracción o si va a ser una invasión del territorio. Coincido también con mi compañera de panel en que pueden ser unos ataques iniciales a esas pistas, a esos laboratorios que ya tienen ubicados vía inteligencia, donde también coincido con el capitán en que no solamente acaban de empezar las operaciones de la CIA, sino que ya llevan muchísimo tiempo en el territorio venezolano. Sin embargo, creería yo que no va a ser un ataque total o fulminante hasta que los Estados Unidos no perciban, no sientan un apoyo consolidado internacional, que creo que es lo que están buscando precisamente con el escalamiento de ir haciendo las declaraciones del Cártel de los Soles como terrorista. Y creo que lo que viene en estos días es empezar a mostrar las pruebas documentales o de cualquier tipo sobre nombres específicos relacionados con el tema de narcotráfico. Sencillamente eso, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias. Un saludo, ante todo, un saludo a los contertulios. Y quiero expresar lo siguiente, a modo de conclusión. El Cartel de los Soles no es un cartel tipo Sinaloa, clásico, con un jefe y una marca. Es la expresión criminal de un Estado capturado. Militares, jueces, políticos y servicios de inteligencia convertidos en infraestructura de negocio. Aquí, el dilema político y moral es: ¿cuánta impunidad está dispuesta a tolerar la comunidad internacional para desactivar un Estado híbrido criminal? Conozco Venezuela porque trabajé 4 años como oficial de terreno en temas de seguridad. Sé que el territorio es complicado. No creo que se vayan a enfrentar de la manera que mucha gente piensa que va a acontecer. Muchas gracias. Gracias, capitán. Gracias a Ana Julia. Andrés, también voy a una pequeña pausa comercial. Volvemos. Esto es Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en el panel. Ana Julia Jatar, editora adjunta de El Tiempo Latino en Washington. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Ángulo. También un gusto haber tenido a Fernando Bacotti. Él es capitán de navío en retiro de la Armada Nacional de Uruguay. Gracias por haber estado con nosotros. Ex consejero de Seguridad de la ONU también. Y Andrés Úsuga, magíster en Inteligencia Estratégica. Me despido de los tres. Soy Ruth del Salto.
Y a ustedes los espero en una nueva emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.